Buen día, oyentes, buen día, Gustavo. Sí, Diga. una frase que manifestó el señor Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, que creo que puede ser extendida a todos los partidos, ¿no? Incluido al propio partido de gobierno. Él dijo, ojalá gane el Frente Amplio para así se tienen que hacer cargo de lo que nos dejan. Efectivamente. Algunos la catalogaron de una ironía, que había que entenderla que era como una ironía. Yo en un primer momento la tomé como un acto de cobardía, ¿no? Es decir, que otros se hagan cargo porque yo tengo miedo de hacerme cargo de esto que se viene, ¿no? Pero más allá de eso, creo que enfrentamos algo que podemos encontrar en cada uno de los candidatos de los grandes partidos, que es el diagnóstico que no se quiere dar, ¿no? Ese diagnóstico que parte de la equivocación de que estamos bien, o que directamente parte de no quererse decir cómo estamos, ¿no? Porque cuando alguien dice, ojalá gane el que está en el gobierno, para así se tiene que hacer cargo del clavo que nos deja los que queremos asumir en el gobierno, quiere decir que lo que hay hoy es muy malo. Ahora, lo que tú verificás cuando revisás, en primer lugar, los diagnósticos que eventualmente podrían hacer es que no hay sinceridad, no hay honestidad de parte de ninguno de los candidatos, ni de la calle Pou, ni de Talvi, ni de Manini, ni siquiera de Abella yo puse en algún momento, ni siquiera del profesor Abella, en cuanto a describir, bueno, cuál es la realidad del Uruguay, cuál es ese panorama que uno de los candidatos quiere que siga el gobierno para que se tenga que hacer cargo de eso que está dejando al resto. Y cuando no se dice cuál es el diagnóstico del país, poco podemos creer en las propuestas, porque se supone que cada candidato vendrá con un conjunto de antídotos o de remedios para atacar ese mal que se deja, pero si no sabemos cuál es el mal, muy difícilmente podemos cotejar si los remedios que se quieren aplicar son los adecuados para atacar ese mal en el cual vivimos los uruguayos. Lo cierto, nosotros lo sabemos, tú, Gustavo, te has encargado de divulgarlo, incluso con el profesor Lluveras en algún momento, que estamos en una situación muy compleja, de un país en ruinas. Yo hablo de un país quebrado, quebrado económicamente, financieramente, pero quebrado al mismo tiempo, y no casualmente, sino causalmente, socialmente y moralmente, que es quizás el aspecto que más a uno le preocupa ya de todos los otros anteriores. Un país endeudado, sobreendeudado, que lo único que sabe hacer es ir reciclando en una bicicleta constante los intereses de la deuda, cuyo presupuesto está destinado esencialmente a pagar eso, y no a pagar el gasto público, que pasa a ser una parte secundaria, si bien importante, pero secundaria frente a los intereses de la deuda. Un país que, por consecuencia de eso, tú lo has señalado muchas veces, no tiene margen de maniobra, o el margen de maniobra que tiene es muy pequeño, y quizás esa sea otra de las razones por las cuales no se quiere dar el diagnóstico, porque al dar el diagnóstico se tiene que decir, ¿saben qué, señores? Yo lo que puedo hacer como cuando llegue al gobierno es muy poco. Exacto. Condicionamiento, ¿verdad? Condicionamiento con un país postrado de esta forma, al que hay que decirle, cuando uno habla del país, al que hay que decirle a los ciudadanos, al pueblo, señores, sacrificio. Y los sacrificios van a ser muy dolorosos. Ajuste fiscal, devaluación. Problemas para sustentar y pagar los sueldos de los funcionarios públicos. Desempleo, como está hoy evidenciándose, pero además no es solo un desempleo ocasional del momento, sino que es un desempleo que tiende a aumentar y que nos muestra que no hay trabajo para los uruguayos, entonces los uruguayos tienen que ir fuera. Los uruguayos jóvenes se tienen que ir fuera porque en el Uruguay no les puede suministrar. Y menos va a haber, Enrique, con el modelo forestal celulósico que lleva adelante todos los partidos del PUNOM. Todos los partidos. Todos somos UPM y todavía Talvi le agrega que quiere que todos seamos UPM en el sentido de no pagar impuestos si están en zona franca. Y yo digo, ¿y quién va a bancar? Claro. Ya no solo el gasto público, sino quién se va a hacer cargo de la deuda. ¿O acaso Talvi está proponiendo no pagar los intereses de la deuda? Y capaz que es un no pago de la deuda externa. Yo no lo escuché. Y menos pensando en un individuo que sale del seno del sistema financiero internacional de Merrill Lynch. Sí, correcto.
Yo creo que los uruguayos hoy tienen como una especie de bola de cristal al costado, que es lo que está pasando en la Argentina. Quizás eso sea una ventaja, porque ya no se podrá decir, yo no sabía a dónde íbamos, yo no sabía que podía pasar esto. Todos sabemos que la situación de la Argentina y la situación del gobierno del presidente Macri parte, entre otros errores, de un error de no haber querido, un error vamos a llamarlo, pero de la falta de sinceridad, de no haber querido decir que recibían un gobierno, un Estado en ruinas. Un Estado que... Saqueado. Un Estado que se había endeudado y que para asumir el gobierno Macri tenía que pagar las deudas con los fondos buitres porque si no ese Estado no iba a caminar. ¿Cómo hizo para pagar la deuda con los fondos buitres? La sustituyó por otras deudas con el Fondo Monetario. Y apretó al pueblo. Con tarifas. Con tarifas y una cantidad de cosas. Quizás si lo hubiera dicho en aquel momento no hubiera ganado las elecciones. Claro. Es probable. Claro. Pero lo que sí es cierto, hubiera adelantado lo que efectivamente ocurrió. Exacto. Entonces, yo creo que esas son las imágenes que el ciudadano tiene que entender. Tenemos la falsa creencia de que somos un país rico. Tenemos la falsa creencia que estamos mejor que la Argentina. Todos mitos, tan mentiras, que nadie se anima a hablar de esto que estamos hablando, nadie se anima a hablar. Nadie. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el diagnóstico del país? ¿Cuáles son las deudas del país? ¿Cómo se van a pagar las deudas del país? ¿Se pueden pagar las deudas del país? ¿A costo de qué? Nada de eso se dice, ninguno de los candidatos habla, se buscan temas secundarios o terciarios para conversar. Sí, idioteces. Idioteces. Sacrificio es una palabra que al pueblo uruguayo no le gusta. Y entonces, como no le gusta la palabra sacrificio, Le gusta la demagogia. le gusta la demagogia, que le endulcen los oídos, La que mentira. le mientan, a sabiendas, porque yo creo que hay un alto número de ciudadanos que saben que se les está mintiendo, pero prefieren escuchar la mentira a escuchar la realidad. Sí, correcto.